Mencionaste, de hecho, el segundo programa, creo que fue un brindis por las brujas, ¿no? No, fue por ¿No? el Sí, ¿no? misticismo. No, ese fue el tercer programa. ¿En serio? Ujú. El segundo No, fue, fue por el miedo, ¿no? no, fue un brindis por mi familia de brujas. Ah, por mi familia de brujas. Ajá, Es ajá. cierto, sí, porque mi Ujú, familia es de brujas. ujú. Viene de brujas. Entonces ahorita Pero puedes... bueno, pu- vamos a echarnos un brindis por las brujas. Órale, un brindis por las brujas. Bienvenidos, estamos aquí en Alicronia. Soy Alicia Cepero y Jesús está aquí acompañándonos, parte del equipo de Alicronia. Inge, salud Inge. Inge, buenas Bienvenido, buenas noches, noches. Inge. Salud por el Inge, Sí, que no saben qué cosa tan espectacular es el Inge, ¿eh? déjenme darle un trago a la cervecita bien fría. Mm, mm. Como que teníamos sed, ¿verdad? Ay, Se sí, qué nota. rico. Sí, porque andamos aquí, miren, una botanita, una Sí. chelita y una rica plática y sobre todo de brujas a estas horas de la noche. Sí, de brujitas, es importante porque, bueno, pues las mujeres saben de brujas, ¿no? Ah, El embrujo de la mujer es maravilloso, ¿no? Quién puede tolerar o soportar el embrujo femenino? mm, Entonces, y curiosamente es un término muy curioso porque también hay brujos, mm, ¿no? los hombres, sí, los hombres. Pero se ha acendrado, ¿no? En el O hechiceros, hechiceros. hechiceras. Muy interesante también esta diferencia entre hechiceros y brujos o hechiceras y brujas. Ujú. Hay algo que me llama la atención, a ver tú qué opinas. Eh, Cuando estuve checando todo este asunto, ¿no? Siempre recurro primero a los diccionarios, ¿no? Sí, Que claro. son digamos que la base de consulta tradicional y como que más fácil, ¿no? Incluido el internet que tiene también digamos que servicio de diccionarios, ¿no? Ajá. Entonces, lo que me llama la atención, Googleando. ajá, lo que me llamó la atención es que tiene mucho que ver tanto el brujo como la bruja, ¿no? Los dos términos, le buscas y tiene mucho que ver con el demonio, con el diablo. Es decir, vaya, eh, comencé hablando algo muy bello, muy romántico, muy sublime, que es el embrujo femenino. Y bueno, y de repente este asunto que me llamó la atención de que la brujería tiene mucho que ver pues con Satán, ¿no? Con cierto pacto, porque a diferencia de eso, los hechiceros o las hechiceras parece ser, eso no sé ahora, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que había estas diferenciaciones, ¿no? Ujú. Entonces se decía que el hechicero o la hechicera solo invocaban todas estas fuerzas sobrenaturales, Ujú. ¿no? Pero se dice que el brujo o la bruja sí es un contacto, un trato, un pacto con Satán. Ese es el, Pero no no sé qué, necesariamente. Es una, de hecho muchos le llaman que la bruja es la novia del diablo, ¿no? A una cosa así. por ejemplo. Pero en realidad no, pues no, porque la mujer, mira, empezando desde sus orígenes, o sea, en las épocas antiguas, pues ya sabes, sobre todo en la época medieval y eso que las brujas Ujú, ujú. nacieron desde antes, era que los hombres se iban a casar o iban a pelear. Y las mujeres se quedaban en la casa atendiendo a los hijos y atendiendo el hogar. Y cuando llegaban ellos tenía que estar la comida hecha. Y había mucho el machismo, mucho. ¿Crees que tenga que ver con Ah, esto? claro, Sí, sí. por supuesto. A ver, sí, Porque sí, está empezaron, interesante las eso. mujeres cuando empezaron a salir, a decir, no, yo quiero salir, yo quiero mínimo platicar algo, al menos una receta, por Ujú. decirlo así, empezaron a salir, por ejemplo, a reunirse en el bosque.
y sobre todo en la noche. Puras chavas. Puras mujeres, sí. Ok, ¿Por ok. qué? Porque era cuando ya habían terminado de los quehaceres, de la comida, los hijos estaban dormidos y el marido o andaba de borracho en las tabernas, andaba coqueteando con las taberneras o andaba peleando en alguna guerra o andaba yendo a cazar a no sé dónde. Entonces ellas que tenían esa necesidad y salían a los bosques y ahí se reunían. De ahí es donde de hecho Ok. dicen los aquelarres famosos, ¿no? Eso Pero, es... ajá, esa es una de las teorías que hay de las brujas. O sea que las brujas La, es como la, un movimiento feminista, a final de cuentas sí, ¿por qué? Porque el ¿no? mismo machismo lo creó. Ajá, sí, sí, qué El mismo interesante. machismo lo creó. Ajá, Obviamente ellas, luego, obviamente, como siempre, luego a veces la libertad la convierten en libertinaje y luego ya era cuestión de que ya invitaban a jóvenes a sus bailes, danzas, a sus reuniones femeninas y ya entraba otro tipo de perversiones y ok, orgías y iban ok. subiendo de tono. Pero obviamente es como todo, su lado positivo, su lado negativo y para dónde lleves las cosas, ¿no? Ok, Pero realmente una bruja es una sabia, es una mujer sabia. Sí, es una... eso es lo interesante, Sí, no, ¿no? eso es lo interesante, es una mujer sabia, porque Debe serlo. realmente, fíjate, de precisamente una mujer que yo conozco sabia, ella alguna vez me comentó que a ella le encantaba coleccionar brujas. Dice, me encantan las brujas, adoro a las brujas y yo en mi cocina tengo brujas. Y le digo, bueno, pero ¿por qué no? De hecho, ella es tanatóloga, Ujú, ¿sí? Entonces ella me decía que porque, dice, es que al final de cuentas todas las mujeres somos brujas. En el momento de entrar a la cocina y hacer la comida, ¿qué hacemos? Necesitamos un cazo y necesitamos un cucharón. Y siempre estamos moviendo nuestro guisado, nuestra sopa, que al final de cuentas es una poción. Dice, ujú, porque si lo ujú. hacemos con una energía de amor, créanme, y ella me lo decía, créeme que tu familia te va a adorar, tu Sí, familia va a crear un ambiente hermoso, porque tú cocinaste con amor y la poción que hiciste fue hecha para el amor. Ella me lo decía, por ejemplo, ujú, pero si te das cuenta, dice, ya es la prueba, ella me decía, es la prueba. Si tú haces una sopa, un guisado, lo que quieras, una salsa, de hecho es muy común que cuando la ujú. salsa sale picosa o el Sí, sí. guisado sale picoso, es lo primero que dicen, ¿qué estabas enojada o qué? Ujú. ¿Por qué? Porque la misma emoción, y eso ya tú lo sabes bien, Chucho, Sí, la energía interviene. claro, Ahora claro. sí que esa energía de que sientes en el momento de estar guisando, pues eso es lo que va a comer tu gente, ¿no? Ese Eso es, tipo de energía sí, y claro, lo va a absorber. claro. Sí, muy importante, sí, así Entonces, es. ella me encanta, bueno, me encantaba mucho la metáfora acerca de que, porque ella es bruja, y de hecho en su casa su hija le llama bruja. Oye, bruja, ven, oye, bruja, soy, oye, bruja. Porque dice que ella adora eso. Dice, es Ujú, que es crear magia, aún cuando guisamos. ujú. Bueno, eso ahora sí que es una raíz muy interesante, ¿no? Cultural, ¿no? Aquí entonces, en qué momento empieza? Digo, nosotros sabemos que la Edad Media es un punto álgido en cuanto a las brujas, sobre todo por esa gran matanza que hubo, ¿no? A mediados del siglo XV, Ujú. ¿no? Fueron la famosa, pues la cacería, una de las cacerías de brujas más, Pero es que, mira, también interviene muchísimo el hecho de que, igual, vuelvo a la misma, el machismo. sí, O sí, sea, sí. cuando los hombres empiezan a ver, los hombres de ciencia Que también empiezan a mataron ver, brujos, pero, no, no, pero eso lo dejamos aparte. ajá, ajá. Vamos a hablar, Pero sí te entiendo, ujú, sí, 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 sí. no de brujos ni hechiceros, hablo de los hombres de ciencia, los que manejaban la ciencia en esa época, llámalos como los llames, Ujú, inclusive la iglesia, la religión, desde el momento en que empezaron a ver que las mujeres empezaban a destacar o que tenían conocimiento, ujú, ahí es donde empezaron a estorbarles. ujú. Y ahí es donde empezó el hombre a crear
y empezar a hacer movimientos en contra de ellas. Y entonces digo, es todo lo que creó, que por eso la bruja es bruja, ¿no? Y por eso la bruja es novia del diablo. Las brujas son cosa del demonio, son no sé qué del diablo. Entonces es exactamente por causa de los hombres. O sea, el mismo machismo es lo que creó eso. El machismo, siempre. Sí, porque también hay casos terribles, ¿no? Sobre todo, eh, sí, sí, pues hablamos de la Edad Media, ¿no? En que cuántas no eran, se me figura así como el COVID, que ahora pues ahora todo es COVID, ¿no? Ah, Entonces, sí, hay gripa, hay COVID. Y entonces, ahora le cambiaron el nombre. y en ese tiempo, Digo, no dudo que haya esa marca de esa marca de virus, esa marca. Digo, que haya su Omicron y COVID, bla, bla, ah, bla, no, y sí, 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 Delta y el Alfa y todos los que vayan a sí, salir, pero no lo dudo. mega ultra, Ajá, pero sin embargo, no lo dudo ni tantito, pero sin embargo, sí, sí creo que también, pues luego se aprovechan de todo, ¿no? O sea, lo mismo que pasó con las brujas, por ejemplo. No faltó el que le cayó gorda a una para agarrar y empezar, es bruja. Hay que matarla porque va a empezar a envenenar al resto no, de la población, ¿no? y un caso que ahorita cuando tú hablabas de machismo, eso que me llevó a dar, a hablar un poquito, a comentar este aspecto de lo impuesto, es cuántas mujeres no fueron, por eso sea el símil del COVID, ¿no? No Ujú. fueron Señaladas. señaladas, clasificadas como brujas, solamente por no acceder a las pretensiones sexuales de los amigos, ¿no? Ah, claro. Entonces, Pues simplemente lo de lo de Salem, ¿Mm? que estas tres niñas empezaron pues digamos lo que está en la teoría de que empezaron a inventar el cuento de que son brujas, son brujas, son brujas, sobre todo su nana, la negrilla, y la negrita preciosa, y acabaron matándola. Y a final de cuentas, de ahí no la bajaron y les caía gordo a alguien y ya eran señaladas, ¿no? Ella es bruja. Sí, 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 sí. Y ahí hizo un desorden, ¿no? Dicen que el agua estaba infectada, según comentan. Estaba infectada o había una infección ahí, creo que de plantas, algo así. Había una infección que era lo que era como los hongos alucinógenos, Mm. una cosa así. Pero, y otra es que todo fue una verdadera mentira, una manipulación y una creación, porque tú sabes que una mentira repetida 1000 veces se hace una verdad. Sí, eso se dice, pero también lo que es real es que lo que es, ¿no? Por supuesto que a través de las tinieblas de la historia se pueden inventar o desvanecerse mitos, ¿no? Es parte de este juego. Un detalle que es muy interesante de este tema de las brujas es, tú hace rato hablabas o mencionaste un término muy importante en todo esto, que es el conocimiento. Ujú. El conocimiento es muy importante. De pronto me hiciste recordar, hablando de brujos, hombres, ¿no? Por ejemplo, en nuestras comunidades, a muchos chamanes, a muchos curanderos de las comunidades, se les llamaba brujos, o Claro. a la fecha, ¿no? Ujú. Se les llama brujos, digamos. Aquí entonces es donde empezamos a tratar de entornar el término, ¿no? Ujú. Sabemos que un chamán en estricto no es un brujo a la usanza de la bruja medieval. Ajá. Ajá. Sin embargo, los dos tienen este mismo término. Y sin embargo, realmente tienen los mismos conocimientos. Es a lo que voy, ¿no? Porque, por ejemplo, un chamán conoce muy bien el manejo de las hierbas. Por ejemplo, ¿no? Ahora, y las mujeres también, las brujas también tienen ese conocimiento de las Debe de hierbas. serlo, debe de Por eso serlo. son hechiceras, Y de hecho, muchas mujeres realmente conocen, hasta la fecha. hay muchos, y no solamente comunidades, ¿no? Como tales, sino pueblos.
¿no? Pueblitos, rancherías, donde hay mujeres destacadas en el conocimiento. Yo conocí una persona muy especial, no es un reportaje, no se trata de decir nombres, señas y todo esto, pero en una comunidad mazahua, de nuestra etnia mazahua, Ajá. maravillosa. Alguna vez supimos de una mujer que era muy famosa en cierta región. eh, la etnia mazahua abarca un territorio relativamente extenso. Ujú. Entonces, ella era una mujer que, digamos, causó hito dentro de su comunidad porque tenía un conocimiento, digamos, eh, natural de las hierbas. Ujú. La recordé, ¿no? Lamentablemente nuestras comunidades han sido prácticamente olvidadas Ujú. por la mayoría de los gobiernos anteriores, y en ese contexto muchos seres sumamente valiosos se han perdido, Claro, pues se sí, obvio. desvanecen, ¿no? Se desvanecen Ujú. en el viento prácticamente, ¿no? Más que en la historia. No llega ni siquiera a ser historia, ¿no? Ujú. Precisamente por este olvido tan catastrófico. Entonces, esta mujer tenía un conocimiento innato de todas las propiedades de muchísimas hierbas. Yo de hecho supe de ella por un fitopatólogo Ah, ok. que en algún momento en sus estudios la buscaba, consultarla, ¿no? Porque si bien ella no tenía estudios, era evidente su sabiduría al respecto. Entonces, la brujería o la bruja o el brujo es de pronto demoníaco, de pronto doméstico y divino, Ujú. de pronto eh, curativo, Ujú. de pronto guía, porque el brujo de ciertas comunidades no solamente es un sanador del cuerpo, sino también Ah, de la sí, mente, claro. ¿no? Ujú. Sí, también hay mujeres que han sabido guiar, ¿no? Y van y piden consejos de ellas, ¿no? Así es. Entonces, digamos un factor común Ujú. que sería interesante hacer notar en todo este contexto, en todo este universo, ¿no? De miedo, porque pues lo demoníaco es miedo, ¿no? Lo demoníaco es oscuro. Pero me llama la atención de por qué dices que, o sea, demoníaco, o sea, ¿por qué relacionas a brujas con demonios? No, no, yo no, no, de hecho, porque digamos, estamos haciendo Digo, una... no dudo que haya la magia negra, ¿sí? Porque a final de cuentas es magia. Lo que Ujú, manejan el elemento principal de brujas, brujos, hechiceros, hechiceras, chamanes, o sea, de lo que tú me pongas es magia. A final de cuentas es magia porque es mágico. Crea, cada acción tiene una acción. Entonces, mm, para mí, todo, para mí eso es mágico, es magia, ujú, ujú. ¿sí? Entonces, digo, no hay que ser del demonio para crear No, una no, claro, magia. no, yo aquí lo digo, por eso decía demoníacas, divinas, domésticas, Ujú, ujú. bellísimas, o sea, digamos, el término bruja, Hombres, mujeres. sí. Entonces, entonces el factor a lo que yo iba, que se me hace interesante que podríamos, digamos, en esta charla de hoy, uno de los factores importantes de todo esto, brujas, brujos, curanderos, magos, etcétera, etcétera, pero esto que tiene que ver con hechicería, brujería, finalmente es un manejo a través del conocimiento profundo Ah, claro. de la energía. Ah, por supuesto. Ajá, que es a lo mejor lo que podríamos traducir como magia, ¿no? Por ejemplo, Mm, ¿no? sí, manejo de las energías. Ajá, entonces volvemos a uno de los puntos, ¿no? Que hemos manejado en estas charlas, es
de hacer un poco, de interactuar, ¿no? Ujú. Con todos estos fenómenos energéticos, con todos estos fenómenos, vibracionales. Sí, claro. Entonces, y no dejarlos nada más en el morbo, esto decías tú de que por qué demoníaco, es que así se manejó, ¿no? No es que Pues yo es que así lo... le convino al hombre. De pronto, O sí, sea, sí, sí. es probable, O sea, sí, el ¿no? machismo así le convino. Sin embargo, también está aplicado a los brujos, ¿eh? O sea, lo demoníaco no nomás era Por supuesto, estoy de acuerdo, pero a final de cuentas el que inició todo esto fue el machismo. lo de las brujas. Sí, Bueno, sí. esa es una O sea, opinión muy interesante. sí, por supuesto, sí, 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 para mí sí. Porque de hecho, digo, te levantas y no falta que te digan, mira nomás, pareces bruja. Sí, O oh, sea, y tienes que estar fea, o digamos, para representar a una bruja en un sí, disfraz, sí, sí. necesitas pelos parados, de colores, uñas largas, feas, nariz, verruga, para decirte bruja. Sí, 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 sí. Sí, se han utilizado muchos estereotipos, Eh, claro, ¿no? Por extensión se ha dado a decirle bruja a personas, o muy grandes, ¿no? Ahora, O muy de hecho, canijas. Ajá. déjame te digo que yo quiero ir. ¿Y desde cuando? Antes de la pandemia, Mm, yo quería organizar para ir a... Antes de la pandemia, porque ya ahorita, digo, estaba organizando esa salida, pero, ay, la pandemia me detuvo el COVID. Este, mm, Era ir al pueblo de las brujas, aquí en el Estado de México, cerca de Catepec hay un pueblo que se llama el pueblo de las brujas. mm, Y ahí ujú. hay brujas mestizas que les llaman. Ok. Entonces, que son las brujas que son precisamente hijas de una bruja y un mortal, por decirlo así, un Como sim. Tabata, ¿no? Ajá, ándale, exactamente. O Ok. sea, y le llaman brujas mestizas. Ahí en ese pueblo Mm. de las brujas existe ese pueblo de brujas. Sí, sí, Y de hecho me da mucha curiosidad porque hay, por ejemplo, sus peceros, los que llegan ahí, ujú. tienen una bruja dibujada. Ujú. Ok, o sea, están, Un logotipo. Sí, 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 en serio existe ese pueblo y sí, está sí, sí. lleno de brujas. O sea, están casados con el concepto, con el contexto, No, es que ahí hay brujas. ok. Ahí hay brujas. Y dicen que luego en la noche ¿Todo bien, ingeniero? hay bolas, bolas de fuego. ¿Cuánto nos queda, Inge? Saludos. Nos está saludando el ingeniero, tan ¿Cuánto nos amable, queda? Porque tenemos que contar el tan relato. decente. ¿5 minutos? Ya nos Ah, quedan pues ya 5 minutos. cuéntalo. Bueno, pues a ver si no seguimos. Pero bueno, el tema de las brujas es muy interesante. A mí me encanta, y más que yo vengo de una familia de brujas, precisamente. Bueno, a mí me encantan las brujas. Sí, son maravillosas, son Sí, y maravillosas. luego ya les informaré de los bazares, porque hay bazares Ujú. de brujas. O sea, son el Sí. bazar de brujas, muy padre, donde obviamente son mujeres blancas, o sea, vamos, magia blanca, bruja que trata lo blanco y son hacen limpias, le encantas, todo lo que tiene que ver con la magia y la hechicería y el manejo de la aromaterapia, en fin, ¿no? Ujú, Y hay uno muy ujú. bueno que se hacía, bueno, todo esto antes de la pandemia, apenas está retomándose todo. Había uno que se hacía en Teotihuacán, que eran de 2 días, sábados y domingos, y eran campamentos. Ah, qué Campamentos, interesante, sí, qué y en las interesante. cuevas Ujú, era donde se hacían lo de los masajes holísticos y bueno, ujú. y era un festival de brujas. Entonces, Maravilloso, sí. muy bueno. Luego, ahora que primeramente se abran, yo ya les estaré informando. Sí, Y sí, si pueden, vayan y conozcan el pueblo de las brujas. sí, claro. Ahora, hay un relato que yo quería contar. Ujú. Me llamó mucho la atención porque no sé, no, esa vez no ibas con nosotros en esa película. Alguna vez nosotros nos topamos con un fantasma en la carretera. Nosotros cuando veníamos de Mm, una película. ok. Ajá, de hecho yo venía en la camioneta Venían de... de regreso. Ya veníamos toda la caravana, ya veníamos la caravana todos de actores, ¿Por, veníamos de por qué Pachuca. carretera? ¿Recuerdas? La de Pachuca. Ok. Veníamos de la de Pachuca y afortunadamente, digo, no pasó a más.
no pasó a más, pero eso me llamó la atención porque he estado viendo que hay el famoso fantasma trepador, que se trepan en la carretera, que piden ray, en fin, ¿no? Mm, Muchas, ujú, bueno, muchos fantasmas en la carretera. Y ujú. obvio por los accidentes que hay. Entonces, Sí, sí, sí. al estar investigando yo todo eso de los fantasmas de carretera, llegué con un fantasma que jamás en mi vida me había imaginado que es un autobús. O sea, no nada más personas, sino es un autobús que va de Iztapan de la Sal a Toluca y viceversa, Ok. de Toluca a Iztapan de la Sal. Ujú. Y esto sucedió en la noche. Es el fantasma del autobús 40. Es un muy interesante y me Ahí debe encantaría ser. ir a ver si me lo topo, pero ¿Al autobús? el autobús, a ver si me lo topo con él. Pero bueno, resulta que este autobús salió de Iztapán de la Sal, iba para Toluca y en la noche, en su última Ujú, corrida, y hay unas curvas en esa época, estoy hablando ya, no sé ya cuántos años, muchos años, voy a tener bien ese dato, pero ya tiene muchísimos años ese autobús antiguo. Y había bueno, esa carretera era peligrosa, eran de ese tipo de carreteras viejas, ¿no? De antes, ujú, y había muchas curvas. Y en una de las curvas, ujú, digamos que en una de esas se quedó sin frenos, y en una de las curvas no pudo enfrenar y se salió al vacío. Entonces cayó, rodó, murió mucha gente ahí, y pues temas que murieron todos porque el camión empezó a incendiarse y los que mm, sobrevivieron murieron calcinados. Dicen que no sobrevivió nadie. Entonces, bueno, de hecho, según la historia, cuenta que en la central de la terminal ujú, empezaron a tener con el pendiente de que el autobús no llegaba y no había reporte. Bueno, y más en esa época pues no había celulares ni nada de eso, ¿no? ujú. Entonces mandaron a uno de los de la oficina en su carro, lo mandaron a investigar, ¿no? A ver si no se había quedado el autobús parado ahí en la noche, sino pues para Sí, sí. mandar otro, ¿no? Para recoger a la gente. Y Sí, y para ver qué había sido, ¿no? se topan con que el autobús está al fondo de un barranco y está todo incendiado, total. Murió toda la gente. Desde entonces para acá, hasta la fecha,